¿Cómo están todos? Dios los bendiga en esta hora. El Señor Jesucristo sea bendiciendo sus vidas de una manera especial. Quiero bendecir su vida en esta noche con una palabra del corazón de Dios para sus vidas. Quiero ir a la palabra del Señor que el Señor en su misericordia ha puesto en mi espíritu para edificación mía y de los que me escuchen. Quiero llevarlos a la palabra del Señor con 3 puntos que les voy a hablar de una manera tratando de llevarlo rápidamente, pero que quede en su corazón para que sea de bendición para su vida. Voy a tratarlo de hacer muy sencillo para que ustedes lo puedan entender y lo puedan tomar para sus vidas, porque ahí hay una bendición grande. Quiero llevarlos a la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 12, versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿De qué pecados se estaba refiriendo aquí Aarón, el hermano de Moisés? Resulta que, como ustedes saben, Moisés era un hombre que Dios había llamado para que por mano de Moisés el pueblo de Israel fuera libertado de Egipto. Dios lo había llamado con un llamamiento santo y Dios guardaba y protegía a Moisés porque Dios lo tenía con un propósito y no lo iba a dejar hasta que ese propósito se cumpliera por medio de Moisés. Resulta que María y Aarón, en un momento dado, dice la palabra del Señor, por causa de la mujer que tenía Moisés, una mujer cusita, que quiere decir etíope, ellos dijeron: ¿acaso Dios ha hablado solamente por Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Escritura que esto lo escuchó Dios. Lo escuchó Dios y le dijo a Moisés: reúneme a Aarón y a María, porque voy a hablar con ellos. Cuando lo reunió Moisés, Dios le dijo: ¿por qué no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar de mi siervo Moisés? Porque querían anular el ministerio de Moisés, sabiendo que Dios era el que lo había levantado. Dios era el que lo había ungido para que fuera el libertador de Israel. Y dice la Escritura que Dios se enojó y salió de la presencia de ellos y le vino lepra a María. Porque ellos quisieron anular un ministerio. Quisieron independizarse del ministerio de Moisés. Pues dijeron: ¿acaso no ha hablado Dios solamente por Moisés, sino que también ha hablado por nosotros? Quisieron dejarlo de lado, anularlo. Pero Dios estaba en el asunto. Dios había llamado a Moisés con un propósito y lo iba a hacer respetar, porque Dios, su voluntad va a hacer que se cumpla. Y en este caso Dios había llamado a Moisés con el propósito de sacar a Israel de la tierra de Egipto. Y dice la Escritura que fue pecado delante de Dios, y Aarón le dijo a Moisés: perdónanos porque hemos hecho locamente, hemos pecado, hemos actuado mal. Así es que la primera enseñanza que Dios nos quiere dejar hoy es que no actuemos locamente hablando de los siervos que Dios ha levantado. Así a usted le coste algo. No estoy hablando simplemente de los pastores, evangelistas, maestros. No estoy hablando solamente de estas personas que Dios ha levantado, sino que estoy hablando también de un cristiano que Dios ha levantado con un ministerio. Puede ser de la oración, el ministerio de ayudar, y que por envidia o porque usted escuchó a otra persona, usted empiece a hablar mal de esa persona
que Dios ha llamado a salvación y que la ha llamado con un ministerio y con un propósito. No trate de anular el ministerio que Dios le ha dado a una persona, ni darle un mal testimonio de esa persona cuando a usted no le consta, y así le costarán cosas. Es mejor orar, es mejor clamar a Dios, pero no caer en el error de hablar de una persona que Dios ha llamado con un propósito. Es muy importante esto, porque usted puede hablar algo mal de una persona y los que lo estén escuchando van a seguir esa cadena y dicen, no, es que este hombre es así, así porque yo escuché. Es mejor callarnos, porque a Dios no le agrada las personas que anden hablando mal de otras, y más de un ministerio que Dios ha llamado a una persona para que cumpla un propósito que Dios tiene con un pueblo, con una nación. Es el primer punto que quiero hablarles. Dios llama esto locamente. Locamente has hablado, locamente has hecho. No hable a la loca, a la ligera de una persona. Guárdese para Dios. Guárdese en santidad, en obediencia, porque Dios no le agrada que nosotros empecemos a hablar mal de los unos de los otros, sino oremos los unos por los otros. Es mejor orar, clamar a Dios, pero no estar en nuestra boca palabras de las cuales podemos hacer daño a los demás. Segundo punto, está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Quiero llevarlos un momentico a esta palabra, a este texto, de qué se estaba refiriendo la palabra del Señor. Estaba hablando acerca de Saúl cuando Dios le había dado un mandamiento, y los mandamientos de Dios son para cumplirlos. Y Dios le estaba diciendo a Saúl, por boca de Samuel, le dijo, espérame 7 días. Hasta 7 días, no vayas a hacer nada. Estaba ejército frente a ejército, el ejército de Saúl, y estaba el ejército enemigo. Y dice la escritura que empezó a desertarse el ejército de Saúl, empezaron a irse los hombres por miedo. Y dice la escritura que Saúl, al ver que Samuel no llegaba dentro del plazo señalado, dice que él mismo ofreció el holocausto. Cuando Dios le había dicho explícitamente, espera a que yo venga y ofrezca sacrificio y te diré lo que tienes que hacer. Entonces Saúl no esperó hasta el momento indicado por Dios para que ese sacrificio lo hiciera Samuel y le indicara lo que debía de hacer para tener victoria contra los enemigos. Cuando vino Samuel y vio que Saúl había hecho el sacrificio, le dijo, locamente has hecho. Locamente has hecho. Mire lo que dice la escritura. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente hizo Saúl ahí por presión del pueblo, porque tuvo miedo. Entonces no esperó lo que tenía que esperar hasta que Samuel llegara. Esto nos indica algo, que nosotros no podemos por presión dejar de guardar la palabra del Señor, ni por congraciarnos con otros, ni porque nos acepten en el grupo en que estamos. No podemos nosotros dejar de guardar el mandamiento del Señor. Tenemos que ser cristianos firmes, firmes con Dios, en obediencia,
buscándole y obedeciéndole a Él. Pues dice la Escritura que Samuel dijo, locamente has hecho. Cuando usted deja de guardar la palabra del Señor, el mandamiento del Señor, lo que Dios ha dicho, porque ¿qué dirán? ¿Qué dirán los demás? Es mejor no guardarlo, porque entonces si no guardo el mandamiento de Dios, puedo estar en ese grupo, puedo tener libertad para mis amigos. Pero cuando usted deja de guardar el mandamiento de Dios, ¿cuántos mandamientos Dios le ha dado a usted? ¿Cuántos mandatos Dios le ha dado a usted? Cree en el Señor Jesús, apártese del mal y sígame, dice el Señor. Pero usted ha dejado de guardar los mandamientos del Señor porque le interesa más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Le interesa más estar con sus amigos que guardar el mandamiento del Señor. Es importante que entendamos que cuando nosotros hacemos de esta manera, locamente hacemos. Eso dice el Señor en su palabra. Mire la consecuencia de Saúl. Dios hubiera confirmado tu reino para siempre, pero como no guardaste el mandamiento de Jehová, Dios te ha desechado. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por cosas que, por presión, por estar con los compañeros, porque la carne me ganó? Entonces empezamos a hacer locamente y no guardar el mandamiento del Señor. Usted que me está escuchando, yo le quiero decir, no solamente para mí es el mandamiento, no solamente para el apóstol, para el profeta, para el evangelista, para el pastor. No, el mandamiento es para todos los que hemos creído en Jesús, que guardemos su palabra, que andemos conforme a su palabra. Es el punto que le quiero decir, el segundo punto. Debemos cada uno de nosotros analizarnos y mirar si estamos actuando locamente, si estamos actuando de una manera incorrecta. Debemos de entender que Dios se agrada de la obediencia, de actuar en obediencia conforme a su voluntad. Y el punto 3 que les quiero hablar, dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios, he pecado grandemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Aquí la palabra del Señor se estaba refiriendo acerca de David cuando censó el pueblo. Dice la Escritura que Satanás lo incitó para censar el pueblo, y esto le fue tenido por pecado a David delante de Dios. ¿Por qué lo quería hacer? Según los estudios que se han sacado acerca de esta palabra, del pecado que cometió David grave delante de Dios, es que David quiso censar el pueblo para saber cuánto ejército tenía, para saber si tenía poder para vencer el enemigo. Pero a David se le olvidó que el ejército que tenía se lo había dado Dios, y el que le daba la victoria no era el ejército que Dios le había dado, sino el Dios que le había dado el ejército. Ese era el punto que tenía que entender David, que no se engrandeciera porque tenía muchos soldados, tenía muchos valientes, que no se engrandeciera por eso, porque el que le daba la victoria no era la cantidad de soldados valientes que tenía, era el Dios que le había dado el ejército. Así es que cuando David se dio cuenta del error, del pecado que había cometido delante de Dios, al dejar de confiar en Dios y confiar en el ejército que Dios le había dado, él se dio cuenta y dijo, locamente hecho, muy locamente hecho. Entonces aquí nos enseña la palabra del Señor, que cuando nosotros colocamos la confianza en otra cosa que no sea Dios, estamos actuando locamente. Y estamos haciendo mal delante de Dios, porque Dios quiere que la confianza esté en Él,
porque la victoria está en Dios, porque la bendición está en Dios, porque Dios es el autor de toda bendición de nuestras vidas. Así es que cuando dejamos de confiar en Dios para confiar en lo que Dios nos ha dado, bien sea dinero, salud, fuerza, en lo que sea, en el banco, en el familiar que tiene dinero, cuando dejamos de confiar en Dios para confiar en estas cosas, estamos pecando delante de Dios, estamos haciendo las cosas mal, porque Dios se desagrada del hombre que confía en las cosas que Dios le permite tener y no en el Dios que le da las cosas. Es importante que entendamos esto. Así es que hoy en adelante confía en Dios para todo, todas sus luchas, todas sus metas que tiene, siempre confía en Dios, porque Dios va a desatar su poder en aquellos que confían en Él. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. En este pasaje se refiere la palabra del Señor al que confía en Él, al que coloca sus ojos en Él para tener victoria. Así es que confiemos en el Señor. Vamos adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a hablar bien de la gente de Dios, de los siervos de Dios, vamos a hablar bien, porque Dios quiere que hablemos bien. Vamos a guardar el mandamiento de Dios que Él nos ha entregado a nuestras vidas, que es escuchar a Jesús y seguirlo en todo lo que Él diga. Y vamos a confiar en Dios. Como tercer punto, vamos a confiar en Dios y no en el hombre. Vamos a confiar no en lo que Dios nos ha dado, bien sea plata, bien sea familiares que nos ayudan, lo que sea. Vamos a dejar de confiar en lo que Dios nos ha dado para confiar en el Dios que nos ha dado las cosas. Así es que Dios lo bendiga en esta hora, la bendición del Todopoderoso esté sobre su vida. Dios te bendiga. Bendiciones. Y hasta una próxima oportunidad del corazón de Dios para sus vidas. Bendiciones.